Esto es una contraseña. Es una contraseña real. Eductel 3+. Es mi contraseña de la cuenta de Amazon. Ese de abajo es mi usuario, roberto.anta@gmail.com. Si os aburrís durante la charla, podéis comprar utilizando mi cuenta. No os cortéis. Bueno, esta actitud no sé si ha sido muy inteligente, desde luego, espero que haya sido generosa. La inteligencia es un concepto abstracto, tiene múltiples definiciones. La definición que le da el psicólogo americano Lloyd Humphreys es la capacidad de desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos al entorno. Bueno, ahora os voy a contar 3 historias muy diferentes, no tienen nada que ver las unas con las otras, de distintas adaptaciones al entorno. Luego hablaremos de cómo nos estamos adaptando nosotros al entorno en el que nos ha tocado vivir, que ha cambiado tanto en los últimos años gracias a que estamos rodeados de tecnología, y luego daremos para finalizar, algunos detalles para poder desarrollar estas habilidades en este nuevo entorno. La primera historia va sobre las abejas. Desde mi infancia recuerdo las abejas porque mi padre tenía unas colmenas que cuidaba con cariño y eso nos proveía en casa de miel casera. Esto duró hasta hace algunos años. Hace unos años esas abejas desaparecieron, llevaban décadas viviendo en esas colmenas. Mi padre volvió a intentar colocar un enjambre en esa colmena y volvieron a desaparecer. Las abejas están desapareciendo en todo el mundo. En todo el mundo. Se están teniendo que adaptar a un cambio en su entorno. Los entomólogos, que son los científicos que estudian las abejas, no tienen claro qué está pasando. Hay varios sospechosos habituales. Por un lado, los pesticidas. Por otro lado, nuevos depredadores que los humanos hemos introducido por accidente en el entorno, en el hábitat de las abejas. Esta historia de adaptación no ha terminado. La estamos viviendo ahora. No sabemos si las abejas conseguirán sobrevivir. Nos va mucho en ello y esperemos que sí. Bien, la segunda historia no tiene nada que ver con esta. Me encontré con ella por casualidad y es una enfermera que vivía en una ciudad europea hace unos años, en concreto hace un par de décadas. Ella vivía en un entorno como el nuestro, muy cómodo, con servicios dentro y fuera del hogar. ¿Os imagináis que pulsáis el interruptor de la luz al volver ahora a vuestras casas y no se enciende? A mí alguna vez me ha pasado y durante las primeras horas, por un fallo de suministro, durante las primeras horas, bueno, no pasa nada. Cuando se te empieza a agotar la batería del móvil ya empiezas a preocuparte. Imaginaros que eso pasa durante varios años. Bueno, esta enfermera y su familia vivían en Kosovo en la década de los 90 y en cuestión de días nos cuenta en su relato ese mundo en el que vivía, que era muy similar al nuestro, cambió completamente, de manera drástica. Dejó de poder encender la luz al presionar el interruptor y no salía agua del grifo. Bueno, la policía dejó de patrullar las calles y se llenó de delincuentes. Los médicos abandonaron los hospitales. Los bomberos dejaron de bajar gatitos de los árboles. En ese cambio tan drástico, esta enfermera nos cuenta cómo los bienes cambiaron de valor. Los bienes que anteriormente a ese momento tenían el máximo valor en su sociedad, que era igual que la nuestra, como las joyas, el dinero, dejaron de tener valor, perdieron absolutamente todo su valor. No te puedes comer el dinero. Las joyas no calientan tu casa cuando tienes frío. Bien, por otro lado, también nos cuenta que, increíblemente, un elemento de lo más común fue la clave de la supervivencia de ella y toda su familia durante ese crítico periodo. Una bombona de butano. Con esa bombona innovaron y se les ocurrió el modelo de negocio de rellenar mecheros con el gas de la bombona, mecheros que no eran recargables, pero los hackearon, consiguieron recargarlos y esos mecheros los intercambiaban llenos de gas a otra gente por comida, medicamentos que les curaban o incluso madera para calentar su hogar. No había gas natural, no había ningún servicio. Podemos considerar, bueno, esta enfermera y prácticamente casi todos los miembros de su familia sobrevivieron a ese periodo de varios años de guerra en el que su hogar se convirtió en el escenario de una batalla. Podemos considerarlo que es una adaptación exitosa al entorno en el que tuvieron que vivir. Vamos con la tercera historia.
Cambiamos totalmente de escenario. Vayámonos 500 años atrás, en el tiempo. Todos conocemos gran parte de esta historia. Unos exploradores con ganas de llegar a Asia navegando hacia el oeste, salen desde Europa. Se topan con un continente con el que no contaban en medio, que está habitado por los nativos de ese continente. Los primeros encuentros terminan de manera desigual. En unos casos a flechazo limpio. En otros casos empiezan a hacer intercambios comerciales, muy típico entre los humanos. Intercambian cosas que les interesan a unos de los otros. Unos intercambian adornos, cuenta la leyenda además, y algunos historiadores. Intercambian adornos por otras cosas que tampoco tienen demasiado valor para los europeos como espejos, pero los nativos no conocían la tecnología para hacer espejos y les parece muy interesante. Lo cambian por sus adornos corporales, que están hechos de metales preciosos, que para ellos tampoco tienen excesivo valor. Al volver a su continente de origen, esos exploradores muestran esas riquezas que han encontrado en el Nuevo Mundo, porque esos adornos que no tenían tanto valor para los nativos, resulta que en el continente europeo sí que lo tenía, era oro y plata. Eso genera financiación para nuevas expediciones, para descubrir más territorios, e inicia una especie de fiebre del oro que hace que muchos aventureros abandonen su continente para ir a ese nuevo mundo a buscar riqueza y fortuna que, por otro lado, les era negada en su continente de origen. Solo un pequeño detalle de lo que sucedió, que todos conocemos. En 1519, Cortés arribó a las costas de México con 400 soldados. 2 años, 4 meses más tarde, la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, que en aquel momento contaba bajo su control con 25 millones de personas, cayó bajo el dominio de Hernán Cortés. En aquel momento la península ibérica apenas contaba con 9 millones de personas, para que os hagáis una idea de la relatividad, de cómo era la diferencia entre ambos países. Podemos considerar esta historia de los aztecas como que no consiguieron desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse a ese nuevo entorno al que se vieron sometidos con la llegada de esos exploradores. Bien. Y ahora volvamos a nosotros. Bueno, ¿dónde estamos inmersos? Estamos inmersos en un mundo apasionante que no existía hace 15, 20 años, en el que estamos hiperconectados. Es alucinante. Tenemos acceso a todas las charlas TED y TEDx. Tenemos acceso al conocimiento humano, la Wikipedia. Podemos conectarnos con cualquier persona, hablar, mandarnos mensajes, videoconferencias. Podemos comprar cualquier cosa en cualquier tienda del mundo que venda online y envíe a nuestro país. Pero no todo es positivo. Al igual que yo en mi infancia tenía el malote en el barrio del cual teníamos que huir para que no te robara el bocadillo de la merienda. Algún día me virló la bici del portal y tuvo que ir mi madre a recuperarla a su casa. En estos momentos, todos los malotes de todos los barrios, de todo el mundo, están a un solo clic de distancia, al mismo clic de distancia que tú estás de todo el conocimiento humano. Al igual que podemos acceder a todo el conocimiento humano, los ciberdelincuentes también están a un solo clic de nuestro smartphone. Son detalles que tenemos que tener en cuenta para conseguir una adaptación eficiente a este nuevo entorno. No podemos quedarnos solo con las caras positivas, porque igual que nos adaptamos en el mundo real a la existencia de los malotes, tenemos que hacerlo también en este cibermundo. Por otro lado, existen unos bienes que no estamos probablemente valorando de manera correcta. Si os pregunto dónde estabais y qué hicisteis el 10 de marzo de hace 20 años, ¿sabíais responderme? En mi caso, mi memoria no es fotográfica y apenas recuerdo en qué ciudad vivía exactamente y a qué me dedicaba, pero podría haber estado de viaje, no lo recuerdo. Sin embargo, si acercamos esa pregunta en el tiempo y os pregunto, ¿qué hicisteis el 10 de marzo del año pasado o de hace 2 años? A lo mejor vuestra memoria es mejor que la mía, en mi caso sigue siendo igual de mala y lo recuerdo vagamente porque se va diluyendo. Pero tengo la oportunidad y la posibilidad de, accediendo a mis correos de Gmail y viendo qué envié o recibí ese día, accediendo a mis conversaciones del WhatsApp y viendo con quién charlé y qué comentamos, incluso viendo qué vídeos visualicé en YouTube, qué música escuché. Con todo eso puedo recordar
mucho más nítidamente qué hice ese día. También puedo recordar exactamente por qué ubicaciones me moví gracias a Google Maps. Bueno, esa memoria es genial, pero no está aquí, no nos pertenece, se la hemos dado a esos proveedores de estos servicios. Y bueno, no sé, en vuestro caso, en mi caso, en la mayor parte de los servicios ha sido un cambio genial, que es, bueno, yo te doy mis datos y tú me proporcionas el servicio. Me parecía un intercambio bastante genial para mí. Bueno, hasta que empecé a investigar y a meterme en este mundillo y me empecé a sentir un poco como esos indígenas nativos americanos que intercambiaron su oro por unos espejitos. Tendríamos que evaluar si realmente estamos haciendo un buen trato o podríamos mejorarlo y negociar de nuevo este acuerdo que tenemos con esos proveedores. Bien, el primer paso es conocer cuáles son esos datos que forman parte de esta memoria, que ahora ya no está dentro de nuestras cabezas, sino que se la hemos delegado a estos proveedores. Eso que le hemos delegado a estos proveedores son datos. ¿Y los datos qué son los datos? Los datos son las respuestas a estas preguntas. ¿Con quién estamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué vídeos vemos? ¿Qué compramos? ¿Qué música escuchamos? Todo eso son datos. Todo eso que forma parte de nuestra memoria es lo que almacenan estos proveedores. Y ahora la clave está para saber si estamos haciendo un buen trato. Podríamos estar haciendo el mismo trato que hacían los nativos. Es valorar ese bien que anteriormente no teníamos, porque nuestra memoria se iba diluyendo y ahora almacenamos en esa memoria externa de nuestros proveedores. Bien, ¿sabéis cuánto pagaría WhatsApp por vuestro número de teléfono móvil si no lo tiene todavía? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, el señor Zuckerberg la tiene, pero sí que podemos hacer una extrapolación con los datos que conocemos, y es que en 2014 Facebook pagó 19.000 millones de dólares americanos por WhatsApp. WhatsApp en aquel momento tenía 450 millones de usuarios, entre los que yo me encontraba. Eso quiere decir, haciendo una simple división, que Facebook pagó 42 dólares por tener mi número de teléfono móvil y los contactos con los que me relaciono. Y hay un pequeño detalle. Facebook no es una ONG. Wikipedia sí es una ONG. Tiene una fundación y promueve el conocimiento humano, pero Facebook no. Si Facebook pagó 42 dólares por mi número de teléfono, eso para ellos es un coste. O sea, que tienen pensado sacar mucho más dinero, sacar un beneficio de esa inversión. O sea que esos datos tienen un valor. Este es solamente un ejemplo. El mundo está lleno de ellos. Por otro lado, no solamente los servicios con los que hemos hecho estos tratos están detrás de nuestros datos. Existen muchos ciberdelincuentes que se dedican a sustraerlos. Estos datos son reales y muy recientes. Por una cuenta real de PayPal, un usuario y su contraseña, se puede llegar a pagar hasta 200 dólares americanos. Por una cuenta de Netflix o Spotify de servicio, unos 10 dólares. Y por una cuenta de correo normal y corriente, $1. Bueno, eso parece muy ridículo, pero el tema es que estos ciberdelincuentes lo que hacen es robar las bases de datos de contraseñas de servicios de Internet que no ponen las medidas de seguridad adecuadas, obviamente, y accediendo a esas bases de datos de contraseñas que tienen decenas, incluso centenares de millones de usuarios, consiguen. Luego los ponen en el mercado negro y entonces ese dólar por una cuenta ya empieza a parecer un mejor negocio, ¿verdad? Una vez que conocemos que realmente tenemos algo valioso que proteger, es cuando necesitamos empezar a desarrollar las habilidades para conseguir adaptarnos como hicieron aquella enfermera en Kosovo de la que os hablaba antes. La clave de las habilidades es identificar también cuáles son las habilidades. Estos son unas lindas galletitas sonrientes, unas lindas cookies. Las cookies que tenemos en el navegador, algunas de ellas pueden no ser tan bonitas, pueden dedicarse a rastrear todo lo que hacemos en Internet, por dónde navegamos, cuándo, con qué frecuencia, qué vídeos vemos, el porno también. Necesitamos desarrollar las habilidades adecuadas para protegernos. Cuando somos adultos,
exclusivamente para protegernos a nosotros. Si somos padres, además, tenemos que enseñarle esas habilidades de protección a nuestros hijos. No existen los nativos digitales. Ellos saben encontrar cuál es el triángulo en el que pulsar y que se reproduzca el vídeo del YouTube o crear un grupo en WhatsApp, pero en lo que somos expertos los adultos es en gestionar los riesgos que hacen que nos adaptemos mejor al entorno, y eso es lo que tenemos que también transmitirle a nuestros hijos. Igual que les enseñamos a cruzar la calle mirando a izquierda y a derecha para evitar los riesgos, tenemos que conseguir transmitirles que al cruzar una calle virtual tengan que mirar a izquierda y a derecha virtual, ¿vale? Bien, bueno, ahora vamos a pasar a una parte didáctica en la que realmente vamos a ver cuál es la clave por la que podemos iniciar esta protección de nuestra vida digital. Y el primer peldaño son las contraseñas. Contraseñas. Bueno, todos tenemos contraseñas. Necesitamos buenas contraseñas para proteger nuestros servicios de Internet y que esa memoria siga siendo nuestra, aunque la hayamos delegado en primer lugar. Una buena contraseña tiene 4 características. Es inolvidable. Si te olvidas las llaves de casa no cumplen su función, no entran los malos en tu casa, pero tú tampoco. Es impredecible. Toda esa información que compartís públicamente y es conocida, vuestro cumpleaños, el nombre de vuestra mascota, vosotros sabéis lo que compartís. Esos datos no son buenas contraseñas porque se podrían adivinar fácilmente. Las otras dos características de única y joven atacan a cómo los ciberdelincuentes son capaces de hacerse con nuestras contraseñas. Tiene que ser única y no la podemos repetir entre los distintos servicios para que cuando roben la base de datos de un servicio no afecte a otro de los servicios en los que hemos configurado la misma contraseña. Y tiene que ser joven. Eso significa que la tenemos que renovar a menudo para que, bueno, cuando utilizan mecanismos más duros en fuerza bruta para intentar probar todas las contraseñas, no puedan llegar a descubrirla. Vamos a ver cómo se puede hacer una contraseña inolvidable e impredecible de una manera muy sencilla. Simplemente tenéis que pensar una frase que para vosotros sea inolvidable. De esa frase, coged la primera letra, la inicial, y las juntáis. Tiene que dar una palabra que no esté en el diccionario, si no, no vale. No suele pasar, pero a veces sucede. Ahora le añadís un poco de sal y pimienta, un dígito y algo que no sea ni un dígito ni una letra. Algo que puede ser un más, un menos, un guión, un punto, una coma, un 2 puntos, vale cualquiera. Dígito que sea inolvidable para vosotros y el símbolo que también lo sea. Lo unís y no uséis ese orden, usad el que vosotros queráis, cuanto más aleatorio mejor, y tenéis una muy buena contraseña. Cuantas más palabras, mejor. Eso es una buena contraseña. Y ahora llegamos a, si alguno se estaba aburriendo y ha probado mi contraseña de Amazon, se habrá dado cuenta de que Amazon me ha enviado, de que Amazon no le ha dejado entrar, porque Amazon me ha pedido a mí que le dejara entrar utilizando una segunda llave, que ni yo conozco y por eso no os la he podido dar, no es por otra razón. Esa llave me la ha enviado por SMS a mi teléfono móvil. Esto es como colocar otro cerrojo en vuestras casas y se debe hacer con aquellas cuentas que consideréis más vulnerables y más importantes, como aquellas en las que, por ejemplo, tenéis medios de pago asociados, como PayPal, Apple o Amazon. Con este mecanismo podéis securizar mejor esas cuentas que son más críticas y podríais reducir la frecuencia con la que necesitáis cambiar la contraseña. Podría ser menos joven porque el código siempre cambia. Esto, si lo queréis configurar, se llama segundo factor de autenticación y así aparece en la parte de configuración de vuestros servicios. Lo permiten todos los grandes servicios de Internet, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter. Por último, sé lo que estáis pensando. Me has dicho que es única, paso de ti. Paso de ti porque tengo decenas de servicios, no puedo generar decenas de contraseñas buenas. Puedo generar 1, 2, 3, pero no decenas o centenares, como sería mi caso. Bueno, pues ya ha habido humanos que se han tropezado con esa piedra y han resuelto ese problema desarrollando la habilidad necesaria para adaptarse a ese entorno. Y han creado una caja fuerte virtual en la que puedes meter todas tus contraseñas, las decenas o centenares, en unos ciberpapelitos que no te tienes que saber, y luego cierras esa caja virtual y le pones una buena contraseña ahí fuera, esta vez sí, que te da acceso a todas las demás. Solamente tienes que recordar esa buena contraseña que te da acceso a esta caja virtual y el resto están dentro. Así de sencillo. Esto se llama Password Manager. Bien, esto simplemente es el primer episodio, el ataque de las contraseñas de unas guerras que estamos librando, porque como las abejas esto no ha terminado, las guerras de la privacidad. Como decía aquella célebre inscripción,
Cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, pero nosotros vamos a evolucionar generando las habilidades necesarias para adaptarnos al nuevo entorno y obtendremos de nuevo las respuestas. Muchas gracias.